Hola, hola, bienvenidos al video de esta quincena. Vamos a seguir trabajando el tema de la quincena pasada, pero ahora con un ejercicio un poquito más simple. Si te fijas, ahora estaríamos trabajando preguntas con respuesta de sí y no, es decir, respuestas cortas. También vamos a ver un vocabulario sobre subjects, en este caso son las materias, el nombre de las materias, y una pequeña lectura al final. Para esta quincena, que es correspondiente del día 8 al 18 de febrero, vamos a tratar de resumir lo que trabajaron la quincena pasada. Si te fijas, aquí tengo dos recuadros. En uno te estoy ejemplificando tanto la pregunta como las dos posibles respuestas, tanto la posible respuesta positiva como la negativa. Aquí dice que son preguntas y respuestas en tiempo presente simple. Pero aquí dice with be verb, o sea que van a incluir o se van a elaborar con ayuda o usando el verbo to be. Si tú te acuerdas, el verbo to be significaba ser o estar. Esta sola traducción es para estos dos tipos de verbos. Recuerda que en clase ya lo habíamos hablado y para identificar si la traducción va a ser o estar depende del contexto, es decir, depende de lo que esté diciendo el resto del enunciado. Y además, acuérdate que en clase dijimos que el be no está conjugado, es tal cual ser o estar. Para conjugarlo, es decir, para que cambie, se modifique, va a depender de con quién lo estamos usando, qué sujeto. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Entonces, tenemos estas tres opciones: is o are. Por ejemplo, la primera pregunta dice, am I happy? Aquí ya no vamos a poner be I happy, vamos a poner am porque estamos hablando del sujeto I, que en este caso es yo. ¿Soy yo feliz? Y las dos posibles respuestas, utilizando, como dice el título de la actividad, yes or no, son respuestas cortas si te fijas y van a llevar obviamente la palabra yes o no. El primero, si tú vas a decir a que sí eres feliz, vas a decir yes, que tú eres feliz, alguien te va a contestar que sí tú eres feliz. Yes, you are. Sí, tú lo eres o tú estás, dependiendo. Porque si recuerdas, en español podemos decir que yo estoy feliz o yo soy feliz. Ambas son correctas. En inglés es más común que se traduzca como o que se entienda como ser. ¿Soy feliz? ¿Soy yo feliz? Yes, you are o no, you aren't. Acuérdate que esta parte está abreviando el are not. Aquí lo estoy poniendo. Aren't. Y estás diciendo que no lo eres. La característica principal de estas respuestas cortas es que ya no estás repitiendo todo el enunciado, ya no estás diciendo sí soy feliz porque esto y esto. Estás nada más diciendo básicamente sí lo soy o sí lo estoy. O no estás. O no lo eres. En la segunda pregunta, ¿are you happy? ¿Eres tú feliz? Yes, I am. Sí lo soy. No, I'm not. Y aquí es una situación particular que también en clase lo estuvimos viendo, que es en tercera persona. Tercera persona, incluso aquí lo puse, son el sujeto he, she, it. Él, ella, eso. En esos tres casos vamos a utilizar el is. Por eso se englobó el ejemplo en un solo renglón para no ponerlo tres veces porque van a quedar exactamente igual. Entonces sería la pregunta, ¿is he happy? O podría ser, ¿is she happy? Y el it, acuérdate que lo vamos a utilizar para objetos, animales o cosas. ¿Is it happy? ¿Es eso feliz? ¿Está eso feliz? ¿Es ella feliz? Respuesta, yes, she is. Yes, he is. Yes, it is. Y lo negativo sería, no, he isn't. No, she isn't. No, it isn't.
Como te dije, estamos poniendo respuesta corta. Sí, sí lo es, o sí, sí lo está, o no, no lo está. Y luego viene, ¿are we happy? Yes, we are. No, we aren't. Para lo demás, la respuesta también está sencilla. Utilizamos el are para los plurales. Acuérdate que el am es únicamente para yo y el is solo para tercera persona. Ok, estos son ejemplos de cómo elaborar una pregunta con el verbo to be. Ahora, la segunda parte de esta explicación es que si te fijas, en la pregunta va a iniciar con el verbo to be. Es decir, el orden va a cambiar a como lo ponemos en el enunciado en positivo, en la respuesta. Yes, I am, yes, you are. El verbo to be principal, en este caso, va después del sujeto. Pero acá en una pregunta, y esto va a ser una regla general casi todas las preguntas, va a iniciar el verbo to be al inicio, después sujeto y luego complemento. La fórmula, esa misma fórmula va a ser similar o igual para elaborar cualquier otro tipo de preguntas que no implique decir si eres o estás en algo. Aquí, por ejemplo, dice simple present tense. Con el tiempo presente simple también vamos a hablar del tiempo presente simple, pero sin el verbo be. Acá van a ser otras acciones. Y, por ejemplo, si te fijas, todas inician con do o does. En este caso, el verbo auxiliar es do, o es un verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque nos auxilia, como lo habíamos dicho en clase, primero nos va a ayudar a identificar que estamos hablando en presente. Segundo, para saber si estamos haciendo las modificaciones para tercera persona o el resto de los sujetos. Y aparte, va a depender también de lo que estemos hablando en la pregunta. Estos son solo ejemplos. Más adelante vamos a ver otros en donde en vez de vamos a utilizar otro tipo de auxiliares. Ahorita es el do porque es el más sencillo y estamos empezando. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿do I work? Que quiere decir, ¿yo trabajo? ¿O trabajo yo? En español es muy flexible y la traducción puede ser de varias maneras. En inglés, si te fijas, debe llevar esta fórmula, o sea, este proceso, iniciando con verbo auxiliar y luego sujeto o pronombre. Acuérdate que el pronombre es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y por último el complemento. El complemento puede ser mucha información o poca información, como en este caso nada más está poniendo la acción. Yo trabajo. Y las preguntas van a ser también con la misma fórmula como las de arriba del verbo to be, cortas con sí y no, pero acá en vez del am, is o are, como aquí en el auxiliar, la pregunta del auxiliar es do, vamos a utilizarlo en la respuesta. Do you work? Yes, you do. Yo trabajo, sí, tú lo haces. O no, you don't. No, tú no lo haces. O tú no trabajas. Do you work? ¿Tú trabajas? Yes, I do. Sí, sí lo hago. No, I don't. No, no lo hago. Ok, regresando un poquito al negativo. Don't y doesn't. Aquí está la forma completa del don't. Pero es muy común que tanto lo escuches oralmente, se diga más comúnmente don't que el do not. El do not es más como utilizarlo en una situación más formal o por escrito, en una situación también formal. Ok, siguiente ejemplo con tercera persona. Aquí ya va a cambiarse el auxiliar con una ES al final, porque acuérdate que en presente simple y en tercera persona vamos a agregar ES en los verbos. Does he work? Does she work? Does it work? Él trabaja, eso trabaja, ella trabaja. Yes, it does. Yes, he does. Yes, it does. O no, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Y tenemos estos dos últimos ejemplos. Do we work? Do they work?
y todas básicamente están igual, simplemente estamos cambiando el sujeto. Como te dije, en pocas palabras, siguen más o menos la misma fórmula. ¿Qué va a cambiar? Obviamente el sujeto del que estemos hablando, y va a depender si estamos hablando aquí de una pregunta que no tenga que ver con verbo to be, o sea, de ser o estar, como en este caso está preguntando si yo trabajo, o sea, si yo estoy haciendo, si yo hago algo o me dedico a algo. Ok. En el ejercicio que vas a hacer ahora, dice que tienes que contestar, leer y contestar cada una de estas preguntas. Son 10. Y vas a usar respuestas cortas. Vas a ayudarte, como dice aquí en las instrucciones, vas a ayudarte de los ejemplos que ya tienes acá, las respuestas, porque básicamente son las opciones que puedes utilizar acá. Es decir, algunas las vas a utilizar tal cual, por ejemplo, el yes I am, aquí como puse en rojo para la pregunta 1, y ya la tenemos acá. Entonces, apóyate, pero lo que sí es que tienes que fijarte muy bien la composición de la pregunta para que sepas cómo se va a contestar. Primero si es negativo o positivo y luego si le vas a poner el am o do o don't o am not. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿Are you in class today? ¿Estás en clase hoy? Aquí como ejemplo puse yes I am. Sí, sí lo estoy. Si, por ejemplo, tú contestaras que no estás en clase porque se supone que estas las estás contestando conforme a tu situación, a lo que estás haciendo ahorita, pues tal vez la respuesta en vez de esto sería negativa y por lo tanto en vez de decir yes I am, sería no I'm not. No, no lo estoy. Y es una respuesta corta. Repito, son respuestas cortas. Una respuesta larga implica que en vez que no nada más vas a poner esto, vas a decir yes, I am in class today, es decir, vas a poner parte de toda la explicación de la pregunta. Lo sencillo de poner respuestas cortas es que nada más pones yes, I am, omitiendo todo lo demás porque ya se entiende que sí estás en donde te preguntaron o lo que estás haciendo. Número 2, does it rain every day? Aquí vas a anotar tu respuesta si es positiva o negativa y toma en cuenta con qué verbo está iniciando cada pregunta para que sepas qué respuesta va a ir correctamente. Por ejemplo, en la 10, does your teacher speak French? Aquí está iniciando con does, o sea, para tercera persona porque estamos hablando de your teacher, o sea, tu maestra. Y pregunta, does your teacher speak French? ¿Tu maestra habla francés? Ok, pues te soy sincera, no hablo francés, entonces vamos a poner aquí la respuesta que no. Y enseguida debemos poner otra vez de quién estamos hablando, del teacher. Entonces lo vamos a resumir con she. Si yo fuera maestro hombre, profesor, sería he, no she. Ahí me faltó la N2. No, she doesn't. Esa sería la respuesta. Y si te fijas, doesn't, porque aquí empieza con does, no voy a poner el verbo to be, porque aquí la pregunta no es sobre el verbo to be, entonces quedaría como no, she doesn't. Creo que este ejercicio está sencillo. De todas formas, si hay alguna pregunta, ya sabes que me la puedes hacer llegar por mensaje, en caso de que tu duda no venga en este video. Para la siguiente actividad, está más sencilla todavía y esto es un poco de repaso de vocabulario. Aquí tenemos que relacionar esta lista de asignaturas en inglés debajo de cada imagen. Es decir, aquí ya nos está poniendo la primera, la asignatura o la materia de math, matemáticas, va a esta imagen. Entonces tú vas a ver en dónde corresponde history, physics, biology, literature, chemistry, geography y physical education. ¿Sí? Lo vas a poner en las imágenes que correspondan. Recuerda que si no imprimiste, no necesitas copiar los dibujos, nada más pones el número y el nombre de la asignatura. Si ya lo imprimiste, no importa, entonces nada más vas a poner abajo de cada imagen el nombre de la asignatura. Y por último, puse en esta ocasión un ejercicio de lectura porque también nos hace falta practicar mucho un poquito para reforzar también vocabulario y la comprensión lectora. Por lo tanto, aquí lo vas a leer, te puedes apoyar tanto de tu diccionario bilingüe
como de un diccionario en línea, si es que no lo tienes a la mano el bilingüe. Acuérdate que es el rojito de la editorial La Rose. Vas a leer las veces que necesites. Recuerda que tanto en inglés como en español es necesario a veces o en ocasiones, bueno, yo diría que muchas veces, leerlo más de 2, pero por lo menos 2 veces sí lo vas a tener que leer. Es algo corto. Vas a leer el título, observa las imágenes para que te des una idea de qué trata y luego ya te pones a leerlo. En los renglones de acá abajo, finalmente, con tus palabras vas a escribir de qué trató a grandes rasgos, ¿sí? Es a grandes rasgos, es decir, de manera general. Y como dicen las instrucciones, puedes hacerlo en inglés o en español, como se te facilite. Espero que esto haya sido pues claro para ti. Como te dije, si hay alguna duda me la puedes hacer llegar, alguna duda que no se haya mencionado en el video. Y por favor, pon todas las ganas para que este ejercicio no solo que lo contestes, sino que también aprendas de él. Nos estaríamos viendo pronto y muchas gracias.